You don't need it to live, just to feel you're alive. Bienvenidos a Sport Alacantí. Hay cuartos en el baloncesto capaces de arruinar un partido entero y que la sensación que te deja un equipo sea realmente terrible por 10 minutos, cuando quizás en los otros 30 no haya estado tan mal o tenga muchas cosas salvables. Al final, un parón como la ventana de selecciones, lo que permite a un entrenador, en este caso del Alep Oro, es analizar qué está fallando, por qué se pierden partidos en 8 minutos y cómo se puede resolver. Rivero ahora tiene no solo una semana con el parón de vacaciones por las selecciones, sino 2 semanas más de 2 partidos que no tienen incidencia a nivel clasificatorio para empezar a pensar cómo darle vuelta a una situación que frente a los equipos importantes del otro grupo probablemente se convierta en algo más problemático. Tiene tiempo y Rivero seguro sabe encontrarle vuelta. Vamos al lío. HLA Alicante deja pasar una gran oportunidad de meter en una crisis a Granada en un partido que se le escapó en un tercer cuarto malísimo. Parón por las ventanas FIBA que servirá a Pedro Rivero para analizar la derrota y buscar alternativas en el juego lucentino de cara a la segunda fase. Hoy el análisis de la dolorosa derrota y del futuro del equipo en la segunda fase de la competición corre a cargo de Paco Hernáiz, Pere Baeza y Ramón Juan. Entramos en materia, que ya sabéis que tenemos poco tiempo y se nos pasa volando. Parecen posesiones de 14 segundos. Ya tenemos por aquí a nuestros 3 tertulianos. Pere, Paco, Ramón, buenas noches a los 3. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Pere, Buenas noches. titular del partido del pasado sábado. Pues yo destacaría el partido del sábado, me daría para varios titulares, ¿no? Algo así como un partido para olvidar, Zore naufraga en Granada, el Lucentum baila al son de Costa, Juroski perdió en la nada, Martínez y Galán tiran la puerta abajo. Menos mal que se van con la selección y a pesar de todo eso terminaría con quizá el que más define todo, ¿no? Que es que el HLA está haciendo un temporadón y tiene todas sus opciones de clasificarse intactas o casi intactas. Paco, titular, si te ha dejado alguno, Pere, claro. Sí, me he dejado alguno. Bueno, pues quizá lo podría catalogar como no vale con jugar solamente 35 minutos. Ramón, tu titular del sábado. Pues yo creo que HL Alicante revivió a Granada en un momento en el que se le podía haber ganado, ¿no? Todos los problemas que tenían. Me quedo contigo, Ramón. Vamos a ir viendo las mejores jugadas del partido, pero dio la sensación de que HLA tuvo opciones de haberse marchado en el marcador en la primera mitad, no las aprovechó y una caraja brutal en el tercero arruinó el partido para ellos. Sí, era un partido en el que, bueno, después de todo lo que sucedió en las horas y días previos, parecía que con las bajas que tenía Granada, Alicante lo tenía, entre comillas, todo a favor, ¿no? Ante un rival que era a priori directo, que probablemente iba a estar en la segunda fase, que incluso estaba con ciertos problemas tras unas derrotas, que podía incluso complicar la clasificación. Sin embargo, no supimos sacar provecho de esa supuesta ventaja interior con sus bajas, caímos en su dinámica de juego y tras una primera mitad en la que el equipo estuvo a un nivel más o menos aceptable, acabamos sucumbiendo ante alternativas defensivas, falta de idea nuestra para contrarrestar esos problemas y bueno, dejamos un poco malas sensaciones de cara a lo que va a ser la segunda fase. Pere, lo habíamos hablado durante el partido, HLA no lo rompe y cuidado porque se puede meter en un jardín, y vaya si se metió en un jardín, de Matorral Alto. Exactamente, Granada demostró que es un buen equipo y que es un equipo al que no puedes dejar vivo, ¿no? Cuando tienes la opción. En el tercer cuarto, que es cuando todos esperábamos el arreón de HLA, que era lo que nos tiene acostumbrado en la mayor parte de sus victorias,
vino el arreón desde Granada, ¿no? Con un Costa excelso que dominó el ritmo del partido siempre que estuvo en pista. Yo creo que los peores momentos de Granada coinciden, que son los mejores del HLA, coinciden cuando Costa está en el banquillo, porque en realidad supo aprovechar muy bien su entrenador y sobre todo él, interpretarlo, la generación de espacios para unos pívos más móviles, ¿no? Todos esperábamos que ante las bajas del juego interior de Granada, HLA dominara en la pintura. Ya se ha quejado Rivero de eso, ¿no? Que se quejaba de falta de contundencia, ¿no? Yo lo entiendo un poco así. La falta de contundencia pues será entre pívos más móviles, más flojos, con menos kilos, que es donde quizá HLA podría haber hecho... podría haber dominado, y al final no lo hizo, y ellos jugando con cuatros abiertos, tirando mucho, con Costa penetrando mucho, encontrando siempre la mejor opción, si tirar él, penetrar, asistir debajo de la canasta, o sobre todo con esos pases que hacía tras penetración, en los que dejaba al 4 o al 5 siempre abiertos, que podían tirar con mucho tiempo para pensar, ¿no? Y yo creo que ahí fue la clave. Paco, con la cabeza ya fría, viendo el partido en perspectiva, ¿cambia algo el análisis que hacías al final del partido? ¿Tienes alguna sensación que a lo mejor se pasó por alto en ese final del partido? Bueno, creo que viendo otra vez parte del partido, que he tenido la oportunidad de volver a verlo, se te queda una sensación en la que ya se viene repitiendo un guión marcado durante pues otras derrotas, ¿no?, que ha sufrido el HLA Alicante, que es cuando uno de los entrenadores, o el entrenador rival en este caso, consigue plantear y consigue consolidar su plan de partido, y parece que a nosotros, al HLA Alicante en este caso, nos cuesta mucho, ¿no?, desdibujarnos y salirnos de ese guión establecido, ¿no? Creo que lo consiguió Granada con el partido de ida, también lo consiguió en el de vuelta, teniendo en cuenta todos esos factores en los que tenías a Alex Bortolussi y a Bamba Foles desde el principio, y a Alex Murphy prácticamente pues sin jugar toda la segunda parte en su totalidad, y apenas el segundo cuarto pudo disputar minutos. Y la sensación que se te queda es que, bueno, pues hay algunas ocasiones, ¿no?, en los que los partidos así complicados cuesta un poquito más de la cuenta, ¿no? Sobre todo en estos últimos partidos, en este 2021 sobre todo, en el que veíamos que el año pasado sí que se solventaban los partidos a base de esfuerzo, de calidad, de entrega y sobre todo también de la extensión de la plantilla, pero la sensación que se te queda un poco es el hecho de decir, no puedes ganar los partidos un poquito más serios, un poquito más complicados, con solamente 5 o 6 jugadores metidos en el partido, ¿no? El tercer cuarto es una clara muestra de ello, y es algo que seguro que Pedro Rivero ha tomado buena nota para que no vuelva a pasar. Ahora a ver cómo se gestiona estas 2 semanas y media entre Ventana FIBA y los 2 partidos que nos quedan entre Murcia y Canoe, pero algo hay que hacer, ¿no? En el momento que el entrenador rival pone sobre la pista un plan de partido que no nos beneficia, y no tenemos quizás tanta claridad como antes a la hora de darle la vuelta, ¿no?, a esa iniciativa. Ramón, es que lo del tercer cuarto no se puede permitir, quiero decir, te puede pasar, pero imagino que debe de tener sus consecuencias, porque la Caraja, si no me falla la memoria, es de un 18-1. Sí, y está por una parte el problema de los despistes defensivos, sobre todo defendiendo mal a Lluís Costa, que hizo varias canastas muy fáciles, sino que también a mí lo que me preocupaba un poco era la sensación de que te planteaban una zona que eras incapaz de atacar, y no veías que se generaba una alternativa, ¿no? O sea, un tiempo muerto, un cambio desde el banquillo para buscar otra forma de hacer las cosas. No sé si sí que se hacía, si Rivero daba ciertas órdenes y los jugadores no las podían hacer, o quizá ahí sí que faltó un poco de rapidez de recursos desde el banquillo para buscar otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso sí que me preocupa, porque no es la primera vez que lo vemos esta temporada. Quizás estábamos acostumbrados el año pasado a un juego más mecánico, con esa referencia interior que teníamos. Este año nos está encontrar ese sello de juego, y eso sí que lo veo a veces también más preocupante, además de, lógicamente, esos apagones defensivos que hemos tenido puntualmente el día de Huesca o en ese tercer cuarto del otro día. Y es más, Ramón, perdona, sí. Aitor, lo veíamos al principio del partido, en el que buscaban a Jurovski en esa zona de poste alto, en el que tuvo 2 o 3 tiros liberados, no entró, y a partir de ahí la concentración,
el estar en el partido de Jurovski se vino para abajo, ¿no? Ni que hablar de los 7 minutos que disputó Zohore, en los que no se le consiguió dar una bola abajo y bueno, desconexión total con un -6 al final, pero la sensación de que Jonas no estaba en el partido, ¿no? Es preocupante también que algunos jugadores, cuando no entran en la dinámica desde el principio, se desconectan y apenas puede jugar con ellos en todo el partido, ¿no? Es preocupante también eso. Voy a aprovechar, lo iba a hablar después, pero ya que saca el tema Paco, le paso el marrón a Pere con el tema de Zohore. 7 minutos. Es verdad que en esos 7 minutos Zohore hace un -6 porque creo que comete 3 faltas personales, pierde un balón y falla un tiro, pero tampoco tuvo muchos minutos más como para intentar dar la vuelta o seguir con un plan para machacar el juego interior que ya estaba tocado de Granada. No sé si te sorprende que a pesar de los despistes de Zohore solo estuviera 7 minutos en cancha. Viendo cómo fue el partido, quizás 7 minutos fueron muchos, ¿no? Zohore le cuesta defender a pibos móviles, es más lento, entonces le cuesta mucho salir a la línea de 3 a defender y luego recuperar. Y si no es determinante en ataque, pues se hace un jugador, como dicen los americanos, unplayable, ¿no? Es un jugador que no lo puedes poner porque ni defiende ni ataca. Es decir, no es que no sea bueno, no es que no tenga calidad, pero en ese momento de partido no puede con su par en defensa y en ataque pues está desaparecido, ¿no? Entonces eso es como jugar con uno menos. Y en este deporte pues eso significa que te vas al banquillo. Y eso es lo que le pasó a Zohore. Todos esperábamos que con ese juego interior, con tan pocos kilos, él fuera capaz en ataque de pedir balones, de hacer que le llegaran balones bien, porque decimos, no le llegan balones, pero es que a Zohore le cuesta un mundo ganarse una situación en la zona para recibir. Necesita mucho espacio, necesita tiempo y no es una de sus mayores virtudes, pese al tamaño que tiene, ¿no? Y entonces, pues como decía Paco, con Zohore, si no le salen bien las cosas, ya no está. Entonces es una cuestión mental, sí, pero es complicado jugar así, ¿no? Porque quizá el jugador que tiene más potencial para hacer daño al equipo contrario, pues si no mete las 2 primeras canastas, pues ya no puedes contar con él. Y se ha repetido en casi todos los partidos, ¿no? En los partidos en los que no está acertado juega menos de 10 minutos. Y juega menos de 10 minutos porque por algún factor psicológico se convierte en un desastre, ¿no? Siendo un jugador que en esta categoría es dominante. Y con Jurovski, pues un poco igual, ¿no? Yo quería destacar con el titular que he sacado antes de perdido en la nada, porque Jurovski ahora mismo ni ataca ni defiende, los tiros que son suyos no los mete, está un poco, no lo sé, no aportan en ninguno de los dos lados. Y entonces, así como han dicho antes mis compañeros, es muy complicado ganarle un equipazo como Granada, ¿no? Ramón, con el tema de Zohore, luego si queréis vamos con Jurovski, pero con el tema de Zohore, es un problema de no saber hacerle llegar el balón, de que él no sepa encontrar sus situaciones cuando le llega el balón, más allá de las desconexiones, que esas yo creo que somos capaces de verlas todos. Sí, es verdad lo que decía Pere, que es un jugador que si quizá las 2 primeras acciones ofensivas no las encuentra con comodidad, pues parece que entra en mala dinámica. Tampoco sé si también le afecta el hecho de que en cuanto comete un par de errores, pues bueno, enseguida tiene la espada de Damocles encima, sabe que se va al banquillo y que a lo mejor no vuelve, ¿no? Esta semana estará con su selección, probablemente tenga 25-30 minutos, pasen muchos balones por él y ahí se encuentra él más a gusto, ¿no? Aquí, en cuanto tiene un par de desajustes, que los tiene, pues bueno, pierde un poco la confianza del entrenador. Y con esa irregularidad de Zohore, de Jurovski, en la pintura 2 jugadores de referencias que aparecen y desaparecen, pues bueno, nos falta consistencia, ¿no? Para competir ante rivales fuertes como los que nos vamos a encontrar en la segunda fase. Paco, por el camino que iba Ramón, el de con su selección le van a llegar muchos más balones, cuando falla 2 veces él ya sabe que probablemente va a acabar en el banquillo. ¿Hay posibilidad, o crees que a lo mejor Rivero, sobre todo en los 2 partidos que están por venir, podría darle más opciones para que se recuperara después de haber fallado sus 2 primeras situaciones de juego? Lo digo porque a lo mejor con algo más de paciencia e intentar involucrarlo, ¿crees que serviría o crees que en ese momento ya lo mejor que puedes hacer es buscar otro recurso?
A ver, tenemos que tener en cuenta que la apuesta, porque es una apuesta la de Zora, es para que sea tu pívot titular. Es cierto que la planificación del equipo la hacías con Bamba Fall en tus filas, también manteniendo ese binomio que tan bien funcionó con Justin Pitts. Y bueno, pues tienes que hacer una apuesta, y en este caso tú no tienes tanto presupuesto como puede haber fichar, por ejemplo, a un Larsen, ¿no? De Breogán, por ejemplo, un McGee de Coruña. Al final son jugadores referentes en sus equipos que obviamente pues han apostado, ¿no? y han conformado una plantilla de mucho dinero, ¿no? Y bueno, pues en este caso la apuesta de Zore, sin irnos demasiado de lo que estabas preguntando antes, Aitor, bueno, sí que tienes que tener paciencia en el sentido de que tienes que jugar con tu pívot titular, ¿no? Y tienes que jugar con tu pívot que a priori era titular. Es cierto que el rendimiento de Bilbao hasta la primera mitad de la primera fase ha sido espectacular, espléndido, que apenas se ha notado, ¿no? Ese bajón de rendimiento de Jonas Zore, pero llega un momento en el que cuando pasas la segunda fase y te juegas las castañas con los equipos verdaderamente, bueno, que te vas a jugar las castañas, ¿no? Como lo puedan ser los Valladolid, los Breogán y demás. Además son equipos que tienen muchas referencias interiores. El propio Valladolid, que lo acaba de mencionar, con Nacho Martín, con Sergio de la Fuente, son equipos que tienen mucho dominio por dentro, ¿no? Y Jonas necesita esa confianza, sí, pero obviamente lo que no se puede consentir son esas desconexiones que hacen que no tengas prácticamente, como decía Pere antes, un jugador en pista, ¿no? ¿Que se puede recuperar? Sí, yo creo que sí. De hecho, el parón que hizo en su momento Jonas, que luego vino con un doble de las ventanas FIBA, sirvió para enlazar algún partido que dominó. Incluso ya luego teníamos en la memoria el partido contra el Mansa, que hizo un muy buen partido, o el partido contra Breogán, ¿no? En la propia Copa. Es el Jonas, ¿no? Que se necesita un pívot que cierre el rebote, que intimide en la medida de lo posible y sobre todo que aproveche esas ventajas que puedan crear tras pick and roll, ¿no? Ese tipo de juego que al final es el que también impone HLA con el juego con John Parry y con Justin Pitts. Hay que recuperarlo, ¿no? Porque estamos viendo que el día que no te entran los triples tienes serios problemas para aportar en ataque. Nombraba Paco a Justin Pitts. Ramón, tenemos que hablar de Justin. El sábado estuve toda la tarde esperándole. No sé si te pasó. Bueno, hay partidos en los que no está encontrando esas situaciones de tiro que a veces hemos visto días que no necesita nada, que él solo se las puede generar. También las defensas, los rivales cada vez también leen un poco más sus situaciones, nos van conociendo más, ya sorprenden menos. Además, cuando tienes menos recursos en otras situaciones, pues se puede centrar más en parar lo que puede aportar Justin Pitts, ¿no? Y es verdad que son partidos en los que no acaba de ser ese jugador que se genera sus propios tiros y que es capaz de desequilibrar, ¿no? Y el equipo lo acusa porque, aparte de, pues bueno, faltarnos esas referencias interiores, pues necesitamos esos destellos puntuales de un jugador como él para romper el partido y quizás romper esas defensas zonales como las que nos planteó Granada el otro día. Es que, Pere, es verdad que siempre aparecen jugadores de HLA. En el último partido John Parry estuvo bien, Edu Martínez estuvo muy bien, Galán estuvo bien, pero se echa de menos, nos ha pasado en varios partidos ya, la magia de Justin Pitts en determinados momentos. Es verdad que luego tiene partidos muy buenos, pero este año hay partidos en los que no está. Sí, lo primero de todo es que ser regular al nivel que nos tiene acostumbrado Pitts es quizá lo más difícil de este deporte, ¿no? Ser un anotador compulsivo fin de semana tras fin de semana es muy, muy difícil, porque las defensas, como bien ha dicho Ramón, pues llevan ya toda la temporada estudiándote y saben cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Pero yo creo que quizá el principal problema de HLA, ¿no?, que no rindan algunos jugadores siempre, y esta es una pequeña crítica al cuerpo técnico o al entrenador, sí puede ser. Es que el juego de la HLA es muy unidimensional, ¿no? Si lo sacas del pick and roll central o los pick and roll laterales que juega con Chen y Urtasun, hay muy poco baloncesto más allá en HLA de ahí, ¿no? Y ahí es donde salen perjudicados gente como Martínez, como Huertas, quizá como Allen y seguramente Jurowski, ¿no? Los tiradores, ¿no? Yo he hecho mucho en falta juegos sin balón para sus tiradores. Estuvimos viendo, quien vio la final de la Copa del Rey del Barça y del Madrid el domingo, se vio como Jasikevičius implementaba muchos
muchos carretones y muchas jugadas para Brines y para Kuric, ¿no? Que son dos tiradores que al final lo que hacen es abrir mucho el campo y dejar más espacio para que los bases puedan jugar su pick and roll. Es decir, si tanto John Parr como Pitts juegan ataque tras ataque, bloqueo directo frontal, sus opciones de anotar siempre se van a ir reduciendo conforme vayan pasando los partidos y vaya avanzando la temporada, porque los jugadores, los equipos contrarios y sus jugadores nos conocen, ¿no? Para eso está el scouting. Y de ahí puede venir un poco el bajón de Bilbao, ¿no? Bilbao interpreta a la perfección esa continuación en el pick and roll, y con dos jugadores como Pitts y John Parr se estaba hinchando a meter puntos. Pero eso los jugadores ya lo saben, ponen a alguien que llegue en una segunda ayuda al centro de la zona para colapsarla, y eso ralentiza un poquito, le quita opciones a los jugadores de HLA de convertir canastas y de imponer su ritmo de partido. Por eso se vio contra Granada que el mejor jugador era Martínez, pero todos los triples que tenía no eran jugadas para él, ¿no? Hay uno que es clarividente, que entra John Parr, le salen tres, se queda sin bote, la saca como puede, y Martínez se tira un triple Edu Martínez se tira un triple con su defensor encima, la mete. Sí, está muy bien, pero eso indica que él no está en el plan de partido, que sus jugadores, sus compañeros no saben encontrarlo cuando era el más entonado, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco eso, las defensas colapsan por el centro y al mismo tiempo que le quitan espacio a Zohore, le quitan también a Bilbao, le quitan espacio a Pitts, le quitan espacio a todos, y entonces el ataque hace como un pequeño embudo y ahí todos pierden opciones. Yo creo que quizá deberíamos llevar un poco el balón hacia las alas, ¿no? A buscar a los tiradores, jugar más carretones, o incluso en esos pick and roll, pues buscar, por ejemplo, cortes por la espalda para que los pibos, cuando reciben desde la continuación, puedan mover, y no buscar siempre al alero que está abierto, que ahí también pierde muchos balones la HLA porque le están esperando, ya lo saben, ¿no? Quizá yo creo que lo que le pasa es un poco eso, que ese pick and roll lo han explotado mucho, lo hacen fenomenalmente, pero las defensas rivales ya lo saben, ¿no? Colapsan la zona central por donde tienen su influencia estos jugadores, y ahí es muy difícil anotar. Vimos una jugada diamante de esas que nombrabas tú en el partido frente a Granada, y dije, mira, han hecho lo mismo que hizo Granada y que nombraron Pere y Paco. Muy rápidamente, tanto Ramón como Paco, os pregunto, ahora Rivero tiene que buscar otras opciones, algo nuevo, algo diferente en estas semanas sin partido y los dos siguientes, para tratar de sorprender a la gente del otro grupo con algo que no hayan visto hasta ahora? Pues hombre, está claro que estas 3 semanas te van a servir de mini pretemporada. No sé si a nivel físico, que seguro que también, sino que también seguramente para reforzar cosas en lo táctico, ¿no? Aunque para cambiar ese tipo de situaciones necesitas otras piezas, ¿no? Que no sé si entra en los planes del club alguna incorporación en estas fechas, para que el plazo acaba en un par de semanas para esa segunda fase. De lo contrario, pues bueno, se pueden hacer pequeños ajustes, mejorar situaciones, la confianza de estos jugadores que están en peor dinámica, aprovechar estos 2 partidos, como decía antes Pere, para que ganen minutos y vuelvan a recuperar confianza, pero las piezas son las que son, y bueno, recuperar el nivel físico y ir con ellos al final. Al final tu objetivo lo has conseguido, y bueno, a pelear por entrar en los playoffs. Paco, ¿se pueden encontrar otro tipo de jugadas, como decía Pere, para otros jugadores en estas semanas, e intentar no ser tan previsibles como está pareciendo a Chile en algunos partidos, como decía Pere? Yo creo que sí, y esto es su opinión, obviamente, porque solamente está en la cabeza de Rivero y de los dos Albertos, en el sentido de que tienes ahora 3 semanas, como bien decía Ramón, para preparar otra serie de indicaciones tácticas. Es cierto, por ejemplo, que yo echo mucho de menos, ¿no? Esos buenos minutos del debut de Noah Allen, en el que se vio algo nuevo, se vio otra tendencia, ¿no? Otra verticalidad en ese sentido, y no hemos visto a Noah Allen, ¿no? En estos partidos quizás aportar tanto, y sí que encasillarlo en cierta manera como más un tirador, ¿no? Realmente que puede no ser, ¿no? Que quizás tenga otras actitudes. Lo positivo, porque al final le hemos dado hoy quizás más cancha que a lo negativo que a lo positivo, es por ejemplo el rendimiento de Galán. Es decir, los últimos partidos de Alejandro Galán son magníficos. Al principio de temporada lo veíamos un poquito más apagado, el nivel de Chumi, que no para de subir, tendrá partidos más o menos acertados desde el ataque, ¿no? Pero en defensa sigue siendo un bastión. Luego, obviamente, también teníamos siempre la duda o siempre la incógnita de que los veteranos, si podían rendir o no. John Parr hizo un buen partido
contra Granada, pero claro, teniendo en cuenta que lo hacían continuamente los 2 contra 1, apenas podía desarrollar el juego, ¿no? Hay otra serie de aspectos positivos que obviamente pues se quedan camuflados por las derrotas, ¿no? Pero en cierta manera el rendimiento de Alex Galán, y sí que es cierto que viene un Bilbao muy mermado por los golpes y por las lesiones y demás, bueno, es cuestión de recuperarlos. Ahora hay partido eso para jugar minutos para darle minutos a Noah Allen, a Guillén para darle descanso, incluso también a Pedro Llompar, y recuperar un poquito de sensaciones, hacer esa piña, ese grupo que tan importante es a nivel psicológico para los equipos, y poder afrontar una segunda fase que se antoja muy complicada, y como bien decía Ramón, sin perder la perspectiva de que ya has conseguido tu objetivo principal, y el objetivo principal de ascenso es para otros. Tú ya has hecho tu trabajo y ahora a disfrutar y a jugar al baloncesto hasta donde llegues, pero haciendo las cosas bien. Amigos, un placer como siempre hablar con vosotros de baloncesto. Se nos ha ido el tiempo, seguimos la semana que viene con más análisis y ese tramo final de la primera fase. Un saludo a los tres. Otro para ti, gracias. Nosotros nos marchamos, mañana más baloncesto. Edu Martínez aquí en Sport Alacantí, eso será mañana, sean felices, buenas noches. To live, just to feel you're alive.